por la presentación y también muchas gracias al profesor Carlos Gómez Minacat, José Antonio Dávila, por estar con nosotros esta tarde. La verdad que este es un tema que nos apasiona a los tres. Antes de la sesión de hoy lo estábamos comentando y la verdad que ya estábamos entusiasmados en hablar del tema. Pero quería, para poder centrar y llevarlo a lo que es el entorno que estamos viviendo en la República Dominicana, yo quería hacer un pequeño contexto. Ten en cuenta que tanto Carlos como José Antonio son mexicanos, a pesar que los dos conocen bien Dominicana, pero la trayectoria de nuestro país es increíblemente exitosa. Dominicana es uno de los países con yo creo que casi lo podemos afirmar, y que está por ahí Ernesto Selman, que es un país yo creo que es el país con más crecimiento, con el mayor crecimiento sostenido de la República, de Latinoamérica, la República Dominicana. Es un país que en los últimos 50 años multiplicó su economía por 4, y es un país, como le comentaba anteriormente a los profesores, que está en primera y segunda generación. También es verdad que las grandes corporaciones del país, algunas de ellas se han vendido, quizá fruto de lo que pasa en compañías que crecen o que llegan a un tamaño ya más difícil de gobernar y de manejar. Y en esos cambios generacionales, muchas familias optan por vender una parte o quizá su totalidad. Y yo creo que eso es uno de los retos que tenemos aquí en la academia, y eso también lo conversamos, que es cómo podemos ayudar a nuestros empresarios a conseguir que sus empresas adquieran vida propia y puedan permanecer en el tiempo durante el mismo tiempo que llevan con el fundador como mínimo, pero sí con la misma vitalidad y ese dinamismo que le implementó, que le impregnó el fundador, ¿no? Pero aquí también muchas cosas que pasó es cuando empezó a dejar el mando o empezó a pasar la antorcha, a veces se va perdiendo la identidad, los principios y esos fundamentos del fundador. Yo creo que la primera pregunta la podía hacer quizá a José Antonio, que es, o sea, para permanecer en el tiempo, institucionalizar o profesionalizar o crear un gobierno corporativo, o sea, si le podemos llamar, ayuda a las empresas a permanecer en el tiempo, y cuál sería el momento de iniciar ese proceso. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la distinción y por la invitación, Pablo. Un gusto compartir contigo, Carlos, esta oportunidad de dialogar acerca del tema de propiedad y gobierno. Pues, ¿cuál es el momento adecuado para lanzar o para pensar en el tema de gobierno corporativo? Pues desde el primer día, es decir, mientras más pronto mejor. En el entendido que el tema de gobierno de las empresas es comprensible que vaya teniendo una evolución conforme la empresa va evolucionando y va pasando diferentes etapas y diferentes momentos. Y entonces lo más importante y por donde empieza todo es por la voluntad de los fundadores o del fundador, o que realmente se plantee o tenga el propósito, la ilusión de que ese proyecto que ha emprendido, esa comunidad de personas que forman su empresa, lo que colaborando y trabajando juntos esas personas son capaces de hacer, es un proyecto que quiera que perdure en el tiempo y que sea parte de la sociedad, que sea una institución en la sociedad. Y todo pasa por ese propósito, por esa voluntad del fundador o de los fundadores, que al mismo tiempo es una enorme responsabilidad, que si ellos han tenido esa oportunidad, la vocación para poder emprender y desarrollar grandes empresas, y cuando digo grandes no necesariamente tiene que ser, me refiero a tamaño, pues tienen una enorme responsabilidad de que lo que han construido perdure en el tiempo. Y el vehículo por el cual podrían asegurar o tendrían más probabilidades de asegurar que perdurara en el tiempo sería construir lo que le llamamos gobierno corporativo. En el entendido de que el gobierno corporativo de una empresa va evolucionando conforme la misma empresa va evolucionando y va demandando de diferentes formas de gobierno o más sofisticadas o menos sofisticadas. Adelante, Paulo.
No, 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 sí, no, está muy claro lo que tú acabas de transmitir. Y yo quería, por ejemplo, Yo creo decirle que a Carlos, con la experiencia que Carlos ya tiene en Dominicana en los últimos 2 años como el director del Centro de Investigación y Desarrollo de Gobierno Corporativo y director académico del programa de perfeccionamiento de miembros del Consejo. Carlos, ¿cuándo podemos decir que pasamos de una empresa familiar a una familia empresaria? Eh, mira, me quedé pensando en lo que decía José Antonio, porque efectivamente el trabajo de gobernar la empresa pues está presente desde sus orígenes. Pero otra gran verdad que dice José Antonio es que la forma de gobierno que requiere la empresa a los inicios, en la etapa de crecimiento, tiene que irse ajustando, tiene que irse ajustando y es muy cierto, ¿no? Ahora, Pablo, tú tocas un tema que hemos visto que es común en nuestra cultura latinoamericana, que estas dos instituciones que están llamadas a perdurar en el tiempo, ¿m? Aunque vinculadas, pues, la familia y la empresa, dos instituciones muy importantes en la sociedad, en la cultura latinoamericana, quizá también por nuestros orígenes culturales, políticos de Europa continental, son dos realidades muy vinculadas y que a veces presentan retos de cara a ese llamado que tienen las instituciones a permanecer. ¿Mm? Yo suelo poner el ejemplo y aplica perfectamente para hacer frente a los temas de la sucesión en los distintos ámbitos de la sucesión, la patrimonial, la institucional o la sucesión en la operación. Eh, en nuestra cultura es muy importante, además de lo que decía José Antonio, el ir formándonos una conciencia institucional cada vez más profunda. Darse cuenta que no es lo mismo hacer empresa para hacer dinero que hacer dinero para hacer empresa. ¿Mm? El empresario tiene el gran mérito de iniciar, ver la oportunidad, hacer crecer, pero hacer empresa en el tiempo le implica abrirse, abrirse a capital, abrirse a otros mercados, para que la empresa pueda seguir y además toda esa otra dimensión de asegurar la continuidad. Entonces, por una parte, yo creo que nuestra cultura, para incorporando el tema familiar, yo creo que es importante tener claro que la empresa como institución trasciende a las personas, las hacen las personas y probablemente sea un capital concentrado en una familia, pero como institución dentro de la sociedad trasciende a las propias personas que están. Eso es a lo que yo llamo la conciencia institucional, pues que tiene distintos matices. Y el otro gran tema que José Antonio lo menciona, pero lo pongo sobre la mesa, es la capacidad de previsión. ¿Mm? Y José Antonio dice, ciertamente la institucionalización comienza desde que surge la empresa como semilla y se van poniendo los medios para que aquello se sostenga. Pero la experiencia nos dice que muchas veces las empresas fallan por no haber desarrollado una estructura de gobierno adecuada a las circunstancias. Y ahí lo que nos suele fallar es la previsión, el llegar antes. ¿Mm? Mm. Yo lo comparo con otro, quizá ya me oyeron algunos de los aquí presentes, que aprovecho para saludar a todos los amigos que están aquí presentes, ya me escucharon la analogía, pero hablando de la vida de la empresa, pues también se asemeja a la vida de uno mismo, ¿no? Y yo a veces les pregunto, en nuestra cultura es muy común, ¿no?, preocuparnos, o empezar a preocuparnos por nuestra salud cardíaca cuando ya tuvimos un infarto. Y a lo mejor vamos al chequeo, al check-up, o un tercero nos dice, oye, cuidado con esto, pero no le damos importancia. ¿Mm? Entonces, esa conciencia de la salud la pondría a la par de esa conciencia institucional que tenemos que desarrollar, pero también el saber adelantarse, saber llegar antes, ¿no? Y plantearnos, oye, ¿en qué momento me planteo la salud cardíaca? Cuando me dio el primer infarto, el segundo, en el check-up, cuando me dicen que los índices de triglicéridos están por los aires. Siempre tendemos indicadores de que tenemos que cuidar en lo personal para cuidar nuestra vida, ¿m? Y el empieza no es muy distinto. ¿M?
¿qué hay que poner? Uno de los grandes temas, ¿no?, que hay que prever es darnos cuenta de la profunda vinculación que hay entre familia y empresa en nuestra cultura. Pues hay que llegar antes, hay que llegar antes, son una serie de cosas. Dice, la empresa puede seguir teniendo control accionario de una familia, pero si los hijos no se preparan con tiempo para preguntarles qué es lo que quieren, si se ven como parte del proyecto familiar, empresarial, institucional, o solamente como dueños, pero hay que enseñarles a llevar adelante la empresa, a quererla, a formar parte de los órganos de gobierno, quien tenga las cualidades, y muchas veces también hasta enseñar a ser dueño, hablando del tema de la propiedad, que no Carlos, solamente es la titularidad de unas acciones, claro, sino dueños del proyecto de empresa. coger esa analogía de cuando te empiezas a sentir mal y vas al médico en la empresa, si podemos hacer una comparación, quizá cogiendo esa metáfora que nos acabas de compartir, ¿cuál sería ese Ujú, momento en que yo como empresario, fui un emprendedor toda la vida, me convertí en empresario, estoy llegando a un punto de la empresa que tengo esa necesidad de ser, es muy importante ya porque no logro abarcar todo, hay cosas que ya no domino, el entorno está cambiando a una velocidad enorme, pero ¿cuáles son ujú. esas palancas que me forzan a tomar decisión? O por lo menos Bueno, aquí en República Dominicana, compañías que llegaron a un gran tamaño que ya los bancos existentes, todos juntos, no logran apalancar esas necesidades déjame, de la empresa. déjame apoyarme no sé si están viendo mi pantalla, sí Muy lo están bien, viendo. Sí, sí, se Eh, ve muy bien. eh, Toda la empresa, siguiendo con la analogía de la vida de la empresa, que es distinta a la vida de una persona, pero al final es un grupo social que, lo- que está vivo, ¿no? La convivencia lo tiene vivo. Charles Handy tiene, pues, una idea muy sugestiva de cómo, al igual que en la vida humana, las empresas suelen pasar por distintos estadios. ¿M? Cuando el empresario está iniciando, pues muy probablemente toda su actividad se centra a lo que pide el negocio. ¿M? Y si le va bien, es muy probable que entre en una etapa de crecimiento, pero hay un punto de inflexión muy difícil de detectar, ¿m?, en el que yo sigo creciendo, pero la tendencia ya cambió. Estoy creciendo menos. ¿Ok? En ese momento, pues el tablero ya se encendió algo, ¿m?, que al empresario le lleva. Muchos autores identifican este punto, con dos temas: los problemas del crecimiento, u otra cosa que es más típica para el tema que nos atiende, que es la trampa del fundador. ¿M? La trampa del fundador. Si el fundador no tiene una conciencia institucional clara de que está haciendo algo más grande, es muy difícil poner los medios o detectar que esa tendencia de crecimiento, pónganle la variable que quieran, ya cambió. El ritmo, la pendiente de esa curva sigue siendo creciente, pero empieza a declinar. ¿Mm? Es más fácil identificar este punto en el que no solamente ya dejé de crecer, sino que empiezo a decrecer. ¿Mm? Imaginen por un momento de qué tamaño es el reto cuando uno reacciona para acometer el tema del gobierno, empezar a pedir consejo, formar a alguien que me ayude, traer más accionistas en este punto A, ¿m?, o en este punto B. El problema del punto B es que es muy difícil de identificar porque sigo creciendo. Y son muy raros los casos los que dicen, yo quiero hacer realmente empresa, no solamente negocio, sino empresa. ¿M? Entonces, este punto X, que puede estar en cualquier parte de aquí, implica una mentalidad respecto de lo que la empresa es y de quién es la empresa para poner los medios con anticipación. ¿M? Entonces, efectivamente, no sé, José Antonio, si de esto quieras hacer algún comentario, pero ordinariamente, si se llega tarde, el trabajo de institucionalización es mucho más complicado.
Sí, no podría estar más de acuerdo. A ver, yo creo que tratando de ser lo más práctico posible en el esquema que estás desarrollando, el, Ujú, a ver, el tema de gobierno fundamentalmente es la responsabilidad de que la prosperidad, de la continuidad, del seguimiento, del legado de la empresa eh, descanse en un grupo de personas y que entre ellos puedan tomar mejores decisiones. Si sabes ujú. armar bien ese equipo de trabajo, eh, es de esperarse que se tomen mejores decisiones. Y, y coincido contigo, mientras quisiera repetir, como tú lo decías, hay que adelantarse. Es mucho mejor y estará en mejor posición la empresa para enfrentar esos momentos o esos 3 momentos o varios momentos que citas. Si preparamos el gobierno de la empresa con anticipación, que, que armar el gobierno corporativo como una medida reactiva. A lo mejor en el tema de gobierno, cuando reaccionas o cuando lo haces de forma reactiva, tal vez ya es demasiado tarde. Claro. El, porque armar esos equipos de trabajo, todos los que conforman el gobierno de la empresa, lleva tiempo armar ese equipo, lleva tiempo que se conozcan, lleva tiempo que, 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 que se identifiquen, dominen, entiendan la empresa y esos equipos de trabajo de alto desempeño que suelen ser las juntas directivas o los consejos de administración, no se construyen de la noche a la mañana ni alcanzan ese alto desempeño desde el primer día. Gracias. Entonces, coincido contigo y reiteraría el primer mensaje, el primer punto que has ilustrado, que es en este tema, mientras antes mejor, es decir, hay que anticiparse. Sí, yo creo que ahí yo quizá daría algún temita para dar continuidad, que es, tengo la suerte de TED, que tengo un problema porque no veo crecimiento, la rentabilidad está bajando, probablemente estoy perdiendo talento, entraron nuevos competidores, no sé qué me está pasando. Yo creo que es el primer acercamiento que yo creo que solemos ver aquí en la República Dominicana, que es el empresario, se empieza a rodear de gente externa da empresa y forma, yo diría, el primer consejo, que es como una especie de un consejo asesor. Ese consejo que me va orientando, me va dando una visión de fuera, no es una gente que me reporta, con lo cual me puede dar la opinión, pero al final si yo decido que es por aquí, me van a seguir. Entonces, y ahí se empieza a conformar. Entonces, imagínate, y quizá esta pregunta iría para José Antonio, imagínate que ya hay un medicamento que tengo que conformar esto con más gente, que este asesor que me ha ayudado los últimos 2 años, que me ha asesorado, que me dio a entender que esta fase de la empresa que voy a vivir necesita de un acompañamiento quizá de más gente que me pueda ayudar. Y ahí empiezan a conformar quizá un órgano que es el gobierno corporativo, o el consejo de administración, como lo queramos llamar, eh, bueno, que empieza a ayudar al empresario a ver más allá de lo que es su día a día, porque está tan metido en la operación, en la ejecución, que a veces pierde un poco de perspectiva. La pregunta, José Antonio, es cómo yo conformo pasando de este primer paso de tener un asesor que me dice, que me ayuda, que me asesora, que me da algunos insights, que me provoque en algunas situaciones, que me dice lo que yo no quiero escuchar, porque al final termino dándole razón. Entonces me convenzco que tengo que montar ese equipo que estaban hablando ustedes. ¿Cómo conforma el equipo? ¿Cuál sería? Buenísimo tu punto. A ver, por donde empezaría es, primero hay que distinguir entre el gobierno de la empresa y un consejero y los consultores. Es decir, cuidado con mezclar esos dos temas. Yo creo que el tema de labor de consultoría de tantas firmas tan exitosas, de toda naturaleza, desde firmas globales hasta firmas boutique propias de cada comunidad de negocio, aportan un enorme valor a la empresa para ayudarle a resolver una situación coyuntural específica de corto plazo. Pero cuidado con pensar que los consultores ahora son los que debieran estar en el gobierno de tu empresa. Construir el gobierno de la empresa requiere de un perfil de gente de otra naturaleza. Eh, porque también la responsabilidad que asumen es distinta. Mientras un consultor entra a tu empresa a resolver un aspecto en específico,
o ayudarte a resolver, pues eso, un aspecto en específico que estás en ese momento consideras que es de alta prioridad y por cuál estás decidiendo invertir o gastar para resolverlo de una forma, de la mejor forma posible. Construir el gobierno de la empresa es mirar las cosas a un plazo distinto. Es mirar las cosas de decir, oye, ¿con qué grupo de personas quiero que me acompañen a través del tiempo para cuidar la continuidad de la empresa? Y para que me ayuden a tomar mejores decisiones. Entonces, mi primer punto es juntos pero no revueltos, perdón el término académico, pero, o utilizando otro término académico muy, no sé qué tan común fuera aquí, pero si no, Carlos me ayuda a explicarlo, cada chango en su mecate. Eso se lo escucho muchas veces a Carlos. Es decir, los consultores que agregan mucho valor, pero tener muy claro para qué me pueden ayudar. Mientras que es muy diferente que construya un equipo de alto rendimiento que me ayuden a mí como dueño, como empresario o con mi alta dirección a tomar las mejores decisiones para, dentro de lo posible, asegurar la continuidad de la empresa. Entonces, el perfil de la gente que va a tu consejo, pues es de otra naturaleza, que si quieres después podríamos profundizar en ese tema. Sí. Pero Carlos, pues que te estoy repitiendo casi lo que te he escuchado tantas veces. Yo creo que, volviendo a la analogía de la vida, ¿no? Nosotros siempre vivimos en presente y la empresa está operando en presente. ¿No? Pero cuando empiezas a abordar el trabajo de gobierno, empiezas a darte cuenta que es un trabajo de naturaleza distinta a la gestión, a la dirección, a la operación, ¿m? Que tiene que gobernar sobre esa realidad, ¿m? Como tú bien decías, tomando las decisiones estratégicas de la mano de la propiedad, hacer las elecciones de futuro importantes. ¿M? Esas no salen de la operación. La información, los datos y la sensibilidad para decir dónde quiero estar en 10 años, sí que sale de la operación, pero no se decide ahí. ¿M? Entonces, en el tener esa conciencia en presente de que yo estoy trabajando como consejero, como miembro de una junta, para realizar una agenda de esta empresa en 10 años, es un trabajo completamente diferente. Pero Carlos, Y eso déjame añadirte aquí un temita dime. del proceso para que tú también no pierdas el hilo conductor. Soy el fundador, soy el director general, voy a montar un Sí. consejo rodeado por las mejores personas que puede tener y que me pueden ayudar en los temas que yo creo que son relevantes hacia el futuro, pero Uh-huh. sigo siendo el dueño de la empresa, me voy a poner como presidente del consejo y la gran mayoría de las veces no largo la dirección general. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que tú recomiendas a los empresarios que soltar? Porque no puedo estar en todo, o sea, al final seguimos lo mismo. Sí, claro. Mira, en ese sentido yo te diría que todo empresario no podría hacer lo que hace, ¿sí? Si no tiene un cierto grado de apertura. Y la apertura más natural, cuando alguien empieza una empresa, es a un mercado y te vinculas de una forma muy fuerte a un mercado y orientas tus operaciones abierto a que te digan que estás mal, abierto a que te digan qué necesidades tienen. ¿M? Esa abertura es propia de la vida de la empresa. ¿M? Y uno se tiene que ir abriendo quizá en el tiempo a consultores o asesores, ¿sí? Que no les estoy dando un trabajo de gobierno, sino que la necesidad de ver más allá me lleva a apoyarme en personas con las que pueda simplemente rebotar ideas. Pero hay otros aspectos de apertura a los que somos más resistentes, que es, por ejemplo, la apertura a rendir cuentas. ¿M? Conforme vas creciendo, el dar, siendo tú el fundador, siendo tú el que tiene la posición de vértice, habitualmente no desarrollas ese hábito de rendir cuentas a alguien. ¿M? Yo recuerdo, un amigo común, José Antonio mío, decía, si quieres empezar a cambiar y darte cuenta de que necesitas, pues empieza por llegar a tu casa a darle cuentas a tu perro. Lo decía en broma, pero decía, si no confías en nadie,
pues tu mejor amigo es tu perro, pues llega y dile si hiciste lo que tenías que hacer, si las ventas están creciendo. Eso implica una apertura del empresario, ¿m? Que es difícil de acometer. Y otro tipo de apertura también tiene que ver, en nuestra cultura, la apertura a una cierta publicidad, ¿m? De la vida de la empresa para poder allegarse recursos en un mercado de valores o de inversionistas institucionales o de personas que quieran participar en la empresa. Ahí hay también mucho miedo a la apertura, de decir, es que a lo mejor tengo que limpiar un poco la casa para darle cierta visibilidad, eh, pero a veces es preferible decir, no, mejor este aspecto no lo abro porque yo sé cómo llevo mis empresas, ¿no? Pueden criticar o pueden decirme que esto no está del todo bien. Bueno, esa es otra apertura que si el empresario no desarrolla, difícilmente avanzará a una institucionalización. ¿Mm? Claro. Pero Entonces, José Antonio, es el estar que te dispuesto la mano a levantada. abrirse. Sí. ¿Ah? Venga, No, no, que pues estaba... Pues entonces, no, yo diría eso, que tienes que irte abriendo progresivamente en más ámbitos, entendiendo la necesidad de la empresa para los siguientes 20 o 30 años, no para la de hoy. Pues, Pero Antonio, ¿quieres comentar algo? sí, sí, yo creo que es perdón, a Paulo. José Yo nada Antonio. más permítame agregar aquí a un tema de Sí, Carlos que es buenísimo. A ver, la mejor forma de atraer el mejor talento, de atraer los mejores clientes, de atraer los mejores financieros, de atraer los mejores accionistas o socios, de atraer recursos, talento a la organización, es un buen gobierno corporativo, porque es lo primero que voltea a ver todo el mundo, ¿quién gobierna esta empresa? Entonces, si esa empresa está bien gobernada, si quienes forman parte de ese consejo, su prestigio, sus resultados, su conocimiento, pues eso hace que sea muy atractivo para muchos, ya sea querer financiar la empresa, querer trabajar para la empresa, querer ser socio de la empresa, querer ser cliente de la empresa. sí, Entonces, sí hay una diferencia sustancial cuando tienes un gobierno corporativo que habla por sí mismo del nivel de institucionalización y de lo sólido de la empresa, que cuando estamos hablando que el prestigio descansa en una sola persona, que es el fundador, ¿no? sí, pero y ahí tocando con lo que estaba preguntando a Carlos, que de una forma Carlos ya lo tocó, también te quería preguntar a ti. Entonces, yo he sido empresario toda mi vida, ya gané conciencia y creo que me está ayudando mucho tener un grupo de consejeros que me van a ayudar, formalizo mi consejo, pero sigo siendo el presidente del consejo y el CEO de la compañía, o el director general. En los consejos que tú estás o que tú participas, ¿cómo tú has logrado decirle al dueño o propietario que deje uno de los dos o que dejes los dos? Porque O hay que veces continúe con los dos. o ¿Por continúe qué, con por los qué va a dos. Continúa estar con los dos. mal? Sí, sí. ¿Por qué No, va a no, estar mal? te A ver, pregunto. no tiene, digo, es muy común, pero mucho más común que el fundador, el dueño, el presidente del consejo y el director general sea la misma persona, ¿eh? Es decir, pues sí, es lo que es. Y cuando estás trabajando con ellos y que realmente se planteó en serio formar su consejo y te ha distinguido invitándote, tienes que aprender a dialogar. Si cierto tema estás hablando con tu director general, si estás hablando con el presidente del consejo o estás hablando con el dueño o con el fundador. Eso tiene su gracia y tiene su mérito, Su complicación. su complicación, pero lo dijo Carlos en el inicio de la sesión. Las empresas van evolucionando y van pasando diferentes etapas. Y una etapa común por la que pasan todas las empresas es esa, que en algún momento sucede que el fundador, el dueño, el presidente del consejo y el director general es la misma persona. Ahora, ¿cómo va trabajando ese gobierno de la empresa conforme va evolucionando la empresa? Pues lo más común y normal es que se plantee el gobierno de la empresa la sucesión de esa persona como director general, ¿no? Y que se planee, se diseñe y se trate de implementar de la mejor forma posible, ¿no? Pero no está peleado, ¿eh? Y sobre todo cuando te encuentras de esos No, talentos empresariales que todo les sale bien, que fundan empresas, hacen, que generan riqueza en buena lid, que son grandes empresarios con una capacidad de gobierno excepcional y además en la ejecución son unos fuera de serie. Pues de esos quisiera yo estar en todos sus consejos, ¿eh? Sí.
Mira, Ujú. y otro tema importante, quizá en ese proceso, y Carlos lo comentó, que es el tema de la sucesión, ¿no? ¿Dónde encajamos los hijos, ¿no? En el caso que la empresa tenga un solo fundador y está en el proceso, ¿dónde encajamos? ¿Los dejamos fuera, los ponemos dentro, lo ponemos de consejo? Eh, ¿Cuál es tu, en la base de experiencia, Carlos, eh, eh, tú crees que la familia en una empresa institucionalizada con un buen modelo corporativo, la familia tiene que estar también en la ejecución, en el gobierno o en la propiedad? ¿Cómo se maneja todo este proceso institucional? A ver, la sucesión es un momento, y más que un momento, es un proceso que lleva tiempo, ¿m? Pero que si lo ubicas en el tiempo, tienes que trabajarlo con bastante antelación. Y decía que es un punto, es una realidad más que un punto, es un proceso en la que convergen el deseo del fundador de continuar lo que él hizo y su voluntad de futuro, ¿sí? Con personas que son hijos, son miembros de la familia, que tienen el derecho a elegir su plan de vida y carrera. ¿M? Y lo pongo sobre la mesa porque, a diferencia de la segunda mitad del siglo XX, las, los procesos de transición en las empresas que estoy viviendo ahora, los pasos de estafeta, cada vez hacen más frente a segundas generaciones, ¿m? Con una mentalidad más de yo hago mi proyecto profesional, yo hago mi proyecto de vida, y cada vez es más común que digan no quiero, ¿sí? Y entonces, la combinación de esa necesidad de resolver el fundador con de continuar, ¿sí? Y combinado con unos hijos que hoy son una generación que quieren viajar, quieren tener experiencia por otro lado, y no necesariamente sobre el proyecto familiar, a lo que está llevando es a abordar con mayor antelación, ¿m? El deseo de los hijos Ujú. de participar o no en la sucesión operativa del negocio, ¿sí? En la sucesión, y la distingo como distintos ámbitos de la sucesión. ¿Quieres trabajar o no quieres trabajar en la compañía? Sí, estas son las reglas. No, perfecto. Oye, yo quiero que esto continúe. ¿M? ¿Quieres formar parte de un órgano de gobierno porque me interesa que la visión que tiene la familia esté ahí? Pues hay que ver si tiene las dotes de gobierno y si quiere, ¿no? Otra dimensión de la sucesión es la patrimonial. Oye, esta, porque todos tenemos fecha de caducidad, probablemente parte de lo que te deje como patrimonio sean acciones o parte del capital de una empresa. Y ahí ya no es si se le quieres preguntar o no, es decir, oye, si quieres recibir este patrimonio, tienes que aprender a ser dueño. Entonces, la sucesión y cómo se involucran los hijos y los familiares en la empresa, eh, primero hay que distinguir que son ámbitos distintos de sucesión: la operativa, la institucional, que tiene que ver con el gobierno, y la patrimonial. Y una vez más, insisto en la necesidad de adelantarse. ¿M? Que no se asuma un error común en nuestra cultura, es que los fundadores tienden a asumir que los hijos quieren lo mismo que él, y no necesariamente es así. ¿M? Y muchas veces los hijos, al enfrentarse o terminar la carrera profesional, voltean a la empresa de la familia como un safety net muy natural en un mundo cada vez más competido. Pero a la vuelta de los años se dan cuenta y dicen, yo estoy aquí porque fue mi salida segura, pero nunca me planteé hacer otras cosas. Entonces, el diálogo entre la familia respecto del futuro de la empresa es fundamental para que esos tres ámbitos de la sucesión se den de manera armónica y en su momento. ¿M? José Ni Antonio. todo, como dice Enrique Taracena, ni toda la familia es para la empresa, ni toda la empresa es para toda la familia. O sea, ¿no? O Sí. sea, A ver, llega un yo momento agregué, que la profesionalización de la empresa requiere profesionales, y si el hijo no tiene los skills necesarios, puede participar como dueño, puede participar, si tiene dotes de gobierno,
como un buen consejero quizá porque adquirió experiencia en otro lado, pero hay que saber distinguir, ¿no? ¿no? Si Yo quieres ser agregaría dueño, dos cosas. hay que formarles a ser dueño, ¿no? Yo Sí. agregaría dos cosas. La primera, o dos o tres cosas. Primero, ese tema es complejísimo y muy difícil de generalizar. Carlos y yo conocemos muchas historias que hemos compartido juntos. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente la de René Freudenberg, donde el papá inicia la empresa, pero el hijo es un fuera de serie, un talento excepcional y construyeron en las empresas globales en una industria compitiendo por investigación y desarrollo más impresionantes. Pero también te puedo mencionar muchas historias de hijos que hicieron millonarios a su papá, porque su papá era multimillonario. Entonces, hay de todo, ¿no? De todo. Pero lo que sí no cambia es que, ante todo, la empresa es patrimonio de la familia y la siguiente generación tiene la responsabilidad que va a recibir ese legado, que ese legado lo debe saber cuidar, multiplicar y entregarlo a la siguiente generación. Y en eso sí no pueden renunciar, en eso no es opción. Para eso se tienen que preparar a saber ser dueños y saber gobernar una empresa. Y esa es una enorme responsabilidad, quieran o no, les gustan los negocios o no, pero naciste en esta familia, este es el patrimonio de la familia y entre todos tenemos que cuidarla, la siguiente generación, multiplicar ese legado y entregarlo a la siguiente generación. Que en el Inter pueden disfrutar de los frutos, por supuesto, pero eso es muy diferente a decir, ya nací en esta familia, yo tengo derecho a que me hereden parte de la empresa, dámela, la remato y yo quiero pasarla bien y hacer otro. No, 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 no. Ante todo, la empresa familiar debe mantenerse unida alrededor de un proyecto de empresa y esa empresa hay que desarrollarla o empresas multiplicarlas y tener esa responsabilidad de decir, la tengo que cuidar y entregar a la siguiente generación. No solo como patrimonio de la familia, porque también van muchas cosas en juego. Por ejemplo, el buen nombre de la familia. Bueno, yo creo que podríamos abrir, Jennifer, no sé si estás por ahí, podríamos abrir el micrófono y dar paso a las preguntas de los que nos están escuchando hoy, por Eh, si quieren hacer alguna pregunta. bueno, estoy revisando Por aquí y no escrito, tenemos preguntas aquí en el chat. No sé si de pronto alguien quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta. Iván, levantando la mano, también podemos ir dándole, Exacto. dándole continuidad, ¿no? Pero ¿qué reflexiones Correcto. les genera esto? La necesidad de gobernar, ¿no? Y el vínculo que tiene con resolver la gran pregunta de quién es la empresa, la propiedad y cómo ésta se transmite en el tiempo. Muchas veces en nuestra cultura vinculada a la familia, pues qué reflexiones les genera, ¿no? O de lo que han escuchado, alguna pregunta. bueno, si nadie, yo sí que haría una última pregunta, quizá para los dos, y quizá en el entorno que estamos viviendo tan complejo, en que probablemente antes teníamos tiempo para planificar todo, yo creo que hasta planificar a muy largo plazo, en el entorno que estamos viviendo tan cambiante y tan rápido, yo creo que qué recomendación ustedes darían a los empresarios que tienen un consejo y los que no tienen un consejo, qué recomendación les darían a los empresarios, hasta la forma como reunirse, el tipo de agenda que deben tener en sus consejos, el tipo de personas o de consejeros que se deben rodear. Eh, Profesor Dávila. Uf, pues digo, esa pregunta da para 2 o 3 webinars más. Bueno, pero un resumen Quisiera, rápido. no, está muy bien. Yo, tal vez, en función de lo que hemos venido conversando hoy, mi sugerencia reiteraría de 2 o 3 ideas que ya hemos venido desarrollando. Hay que anticiparse, el tema de gobierno corporativo no puede ser algo que emprendas de forma reactiva, hay que anticiparse. Segundo,
lo vas a armar porque quieres compartir la responsabilidad de la empresa y entre todos tomar mejores decisiones. Y tercero, que seas muy cuidadoso y diseñes muy bien cómo va a operar tu consejo y a quiénes vas a invitar a que sean parte de tu consejo. ¿Qué perfil quieres de cada uno de los consejeros? Y después dedicarle tiempo para realmente construir un equipo de alto desempeño. Carlos, ¿y Así es. con qué frecuencia es Yo, en yo, el yo, entorno yo actual suelo decir, para complementar lo que dice José Antonio, ya lo había mencionado, lo que acaba de decir y algo que dijo un poco antes, que es muy difícil generalizar, yo estoy totalmente de acuerdo, y por eso decimos que el Consejo de Administración, los órganos de gobierno de cada empresa, que cada empresa es distinta, es un traje a la medida. Es un traje a la medida. Pero, hablando de trajes, yo creo que si podemos escoger la tela, ojalá no nos hagamos un traje de malla de acero, ¿sí? Cayendo una hiperregulación, un hipercontrol, no. Es poner los medios para que la empresa siga y que la iniciativa fluya y que el poder se vaya distribuyendo. Entonces, si lo podemos hacer de una tela más flexible, mejor. Y ese traje es mejor que nos quede grande a que nos apriete de entrada, ¿sí? Invitar a personas que nos vayan retando cada vez más, porque naturalmente, si escogemos bien a los consejeros, nos van a exigir. Entonces, ese esfuerzo extra que implica llenar el traje porque lo escogimos un poco más grande, porque estamos llegando antes, se paga con creces cuando empiezas a operar, como dice José Antonio, como un equipo de alto rendimiento en el trabajo de gobierno. Señores, no sé si hay alguna pregunta por el chat. Veo que no. Si hay alguien que quiera abrir el micrófono, quiera hacer alguna pregunta. Una última recomendación, Carlos, José Antonio. ¿Algún otro tema que quisieran mencionar que no hemos hablado? O sea, al No, final... tal vez un tema que convendría mencionar es que el construir el gobierno de la empresa también va pasando diferentes etapas y va evolucionando de diferente manera. Y yo creo que el primer acercamiento que suele ser de mucha utilidad para probarse el empresario o la familia si están listos, preparados o cómo funciona, es empezar con un consejo consultivo, con un consejo donde te planteas la disciplina, el rigor, como dice Carlos, de rendir cuentas, de trabajar con regularidad, con un grupo de trabajo que se va armando y construyendo con el tiempo, pero que por ahora no los involucras en asumir la responsabilidad de las decisiones que tomas en tu empresa. Si eso te funciona, es natural que vayas apreciando el valor que tiene ello y en una siguiente etapa ya evoluciones a decir, ya no solo quiero que me den consejo, sino quiero que este grupo de trabajo comparta la responsabilidad de las decisiones conmigo de la empresa. Carlos. Sí. A ver, muchos de nosotros también ya participamos en consejos y me quedé con la parte del planteamiento de una pregunta que hizo Paulo, ¿no? Cuando se da ese efecto que algún amigo mío llama endogamia corporativa, en el que el director general preside el consejo y es el accionista mayoritario, y que puede ser la forma de gobierno para un momento de la empresa, el problema es que esa forma se alargue. Y es muy difícil decirle a alguien o recordarle una cosa que es real, que todos tenemos fechas de caducidad. Y otra cosa que es real es que no la conocemos. Los que tenemos o nos abren las puertas puede ser desde como asesor, pero fundamentalmente como consejeros, también asumir la responsabilidad de abordar ese tema a nivel personal con las personas que quieren que hacer la transición con una responsabilidad diferente. Oye, me está invitando esta persona, pero pues es el que manda. Pero un consejero profesional cada vez más tiene que hacerle frente a ese tipo de temas. A ver,
Me invitaste para decirte lo que quieres oír o lo que yo veo que es bueno para la empresa, ¿sí? Y quizás no en público, pero hay que saber tratar el tema de decirle que suelte a quien tiene que soltar. Y eso es un trabajo que implica conocer a la persona, tacto, pero es un trabajo político, ¿no? Porque la vida y la trascendencia de la empresa se puede ver, no necesariamente truncada, pero sí puede entrar en un bache de previsión, ¿no? Y es, yo creo que es parte de la conciencia institucional que tenemos que ir generando en América Latina para podernos adelantar y poner los medios, ¿no? Y vencer esa y otras barreras, la sucesión familiar, el soltar a tiempo, en fin, ¿no? En fin, pero también verlo, si nosotros somos ya consejeros de las empresas, verlo como una responsabilidad personal de involucrarnos también en esos temas, ¿no? Por el bien de las empresas. Sería algo que me gustaría decir al final. No, muy bien. La verdad que salen de aquí ideas excelentes. Yo creo que quedamos todos con una idea bastante clara de cuándo, por qué yo tengo que hacerlo, cuál es el momento, de quién me tengo que rodear, qué rol deben tener esas personas que nos rodean, la independencia, ese consejo de verdad. Yo creo que me gustó algunas analogías que hemos hecho, sobre todo es mejor tener un traje mayor que mi tamaño, porque ya está preparado para el futuro. Yo creo que no hay problema que el presidente sea el mismo dueño y que sea a la vez el director general. Con el tiempo se dará cuenta que es extremadamente complicado y complejo manejar esos tres roles a la vez, pero es una fase de proceso. Yo creo que desde Varna y junto con la ayuda de los profesores que nos visitan y que nos apoyan, nosotros estamos trabajando muy en serio en desarrollar todo un conjunto de casos de investigación y las mejores prácticas del gobierno corporativo en la República Dominicana, apoyándonos en los ejemplos de otros países, sobre todo en las escuelas que nos apoyan en este viaje que queremos hacer junto con las empresas que están entrando en la República Dominicana en una nueva etapa de su vida, que es esa institucionalización, esa profesionalización y esa creación de gobiernos corporativos. Estamos también apoyando en la parte de formativa, en las empresas que ya tienen consejos que muchas veces perdemos muchísimo, invertimos muchísimo tiempo en formar al director general y a su equipo y a veces nos olvidamos que también los consejeros necesitan de perfeccionar sus habilidades, sus competencias, su visión estratégica y la verdad, para eso estamos aquí, para ayudar a que las empresas perduren el tiempo con la misma vitalidad y dinamismo sin perder el propósito y los principios y los valores de su fundador. Pues muchísimas gracias por todo, gracias a Carlos, gracias a José Antonio, la verdad, unas excelentes aportaciones y un lujo y un honor tenerlos acá. Muchas gracias a todos que han dedicado una hora de vuestro tiempo a escucharnos. Aquí estamos, esto va a quedar grabado, lo vamos a subir a nuestros canales de YouTube y yo creo que ahí pueden consultar y en la página web. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues a través del email de Comunicaciones Varna o a través de nuestros contactos, pues aquí estamos para ayudar y con un único objetivo, que es que juntos trabajemos en formar lo mejor posible a nuestros directivos para que logren, junto con todos sus equipos y la sociedad, construir un país mejor y un país sostenible en el tiempo. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si tú quieres hacer un cierre, Jennifer. Gracias, Pablo. Lo has dicho todo. Realmente muchísimas gracias a los profesores por acompañarnos esta tarde, a los participantes que también sacan una hora de su día para escuchar estos excelentes aportes. Y bueno, podrán consultar y compartir este material con personas que les interesa. Va a estar colgado en YouTube y en la página web. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y feliz tarde para todos.